Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. En el aeropuerto, Sophie me miró y me dijo, no camines conmigo. Me avergonzarás delante de mis amigos. Asentí y la dejé ir. Pero cuando regresó semanas después, el viaje de vuelta a casa no era yo. Déjenme llevarlos a la mañana que lo cambió todo. Me llamo Marcus Hall y les voy a contar el momento más humillante de mi matrimonio, que, alerta de spoiler, también resultó ser el más liberador. Eran las 6 de la mañana de un martes. Cargaba con 3 maletas que, sinceramente, parecían como si cupieran una familia entera. Me pregunto cómo Sophie logró meter la mitad de Nord Stream en un viaje de 3 semanas por Europa. Antes de que me llamen santa por cargar con todo, déjenme ser clara, llevaba meses planeándolo. Con planearlo, me refiero a dar pistas no tan sutiles sobre ropa nueva, equipo de cámara y fondos para impulsar su carrera como influencer. En otras palabras, yo financiaba este viaje con unos $15,000. Claro, nadie contaba, excepto yo, porque alguien tenía que pagar la tarjeta de crédito. Llegué al aeropuerto con mi atuendo habitual, vaqueros oscuros, una sudadera cómoda y zapatillas desgastadas. No pretendo impresionar a nadie a las 5:30 de la madrugada, y menos a los agentes de la TSA, que parecen preferir estar en cualquier otro lugar del mundo. Mi intención era simple, dejar que Sophie embarcara, tomar un café y tal vez ir al gimnasio de camino a casa. Nada dramático. Pero entonces llegaron sus compañeras de viaje. De repente, me sentí como si hubiera entrado en un reality show sobre mujeres ricas y perfectas. Clara y Viven paseaban por la zona de embarque como si fuera una alfombra roja. Clara llevaba un traje de diseñador que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual, con unas gafas de sol que parecían autoaseguradas. Viven no se quedaba atrás, pavoneándose con tacones que podrían haber sido armas y arrastrando una maleta que gritaba, «Tengo más dinero del que sueñas». Ya había conocido a estas mujeres en las pequeñas reuniones de Sophie. Tenían un don para hacerte sentir inferior. Amplias sonrisas, pero con la mirada fija en cada centavo que tenías. Era como ser evaluado por buitres bien vestidos. En cuanto me vieron, sentí que todo se ponía en marcha. Allí estaba yo, el marido de Sophie, con aspecto de recién levantado de la cama, junto a unos amigos que estaban a punto de embarcarse en una lujosa aventura europea. Pero lo peor estaba por venir. No era su desprecio lo que me dolía, ya había aprendido a ignorarlo. Fue el momento en que Sophie percibió su juicio. Vi cómo su rostro cambiaba, el instante exacto en que percibí su desaprobación. Y entonces se acercó a mí. Por un segundo, imaginé que se presentaría o me agradecería por ayudarla a organizar el viaje. Pero no. Se inclinó lo suficiente para que oliera el perfume caro que le había regalado por Navidad y susurró, con una frialdad que me dejó sin aliento. No camines conmigo. Me avergonzarás. Permítame repetirlo, porque es importante. Mi esposa, la mujer con la que estuve casado durante 4 años, la mujer con la que compartí apoyo emocional y económico mientras perseguía sus sueños, me dijo que no la acompañara. Que no estuviera a su lado. Porque la avergonzaría. No, gracias por traerme, cariño. Te extrañaré o puede que no te vea en 3 semanas. Fue un despido frío y calculado, diseñado para proteger su imagen frente a 2 mujeres que, francamente, probablemente no recordaría mi nombre si sus vidas dependieran de ello. Podría haber armado un escándalo. Podría haber alzado la voz, exigido una explicación o incluso confrontar a Clara y Viven por su juicio. Podría haberle recordado a Sophie, ahí mismo, delante de sus amigas, todos los sacrificios que había hecho, todas las veces que me tragué mi frustración mientras ella priorizaba su imagen sobre nuestro matrimonio. Pero ¿sabes qué hice? La miré. La miré de verdad. Y por primera vez en meses, vi claramente algo que había intentado ignorar. No eran nervios, ni un momento fugaz de juicio. Era quien era Sophie en realidad cuando la presión la apremiaba, la imagen primero, todo lo demás después. Así que simplemente solté su carrito de equipaje. Lo dejé rodar. Saludé con la mano con calma, como cuando tomas una decisión que lo cambia todo, y me di la vuelta. Me marché. Sin discusiones, sin lágrimas, sin dramas. La dejé allí, con sus impecables amigas, sus maletas desmesuradas y su vida cuidadosamente organizada. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, oí a Sophie llamarme. Su voz, aguda y desesperada, demostraba que empezaba a darse cuenta de que había ido demasiado lejos.
Demasiado tarde. Había pasado 4 años siendo su esposo confiable y comprensivo, siempre ahí cuando me necesitaba e invisible cuando no. Era su red de seguridad, su apoyo financiero y emocional, y, al parecer, su saco de boxeo social. El viaje de 45 minutos a casa fue el más tranquilo de mi vida. Él no estaba desolado ni desconsolado. Yo estaba tranquila, como no me había sentido en años, como si por fin hubiera dejado de cargar con un peso que ni siquiera sabía que me aplastaba. Sophie pensó que volvería a casa en 3 semanas y se encontraría con el mismo Marcus de siempre, el que aceptaba migajas de respeto y seguía agradecido. No tenía ni idea de que nuestras vidas estaban a punto de reescribirse. Por primera vez en mucho tiempo, yo estaba a cargo de la pluma. ¿Y saben lo más curioso de los momentos que cambian la vida? Nadie espera que sean silenciosos, discretos, casi imperceptibles. Todos imaginamos música dramática, cámara lenta y escenas dignas de Hollywood. Pero mi punto de inflexión llegó en el tráfico de Los Ángeles, con las ventanillas bajadas, disfrutando de los 45 minutos más lúcidos y serenos que he tenido en años. No planeaba venganza. No estaba ensayando discursos furiosos. Y eso era justo lo que Sophie esperaba. Debió saber que me pasaría semanas rumiando, llamando a mis amigos para quejarme, esperando ansiosamente una disculpa de París o Roma. El típico comportamiento de Marcus, ¿verdad? El marido confiable, siempre perdonando, siempre olvidando. Pero esto es lo que Sophie nunca entendió. No solo soy buena persona. Soy estratégica. Hay una diferencia. Los buenos dejan ir a la gente y luego se preguntan por qué siempre terminan siendo estafados. Los estratégicos observan. Toman nota. Recuerdan cada desaire, cada rechazo, cada momento en que alguien muestra su verdadera cara, y actúan en consecuencia. Mientras llevaba su equipaje por el aeropuerto, mientras me trataban como a un jornalero, mi mente ya iba 3 pasos por delante. Sophie creía que se había casado con un hombre fácil cuya vida giraba en torno a hacerla feliz. Pero en realidad, se había casado con alguien que había pasado 6 años en el ejército antes de la universidad. Yo había aprendido a pensar bajo presión y conocía la diferencia entre una retirada estratégica y una rendición total. La camioneta que tanto amaba, esa escalada en negra brillante que aparecía en todas sus fotos de Instagram, que la hacía sentir como una celebridad en los branches de Beverly Hills con Clara y Viven, estaba a mi nombre. La compré, la financié y la matriculé yo. Sophie siempre había asumido que éramos copropietarios porque, bueno, estábamos casados y ella conducía más que yo. Pero las suposiciones son la madre de todos los errores, y Sophie estaba a punto de aprender la diferencia entre suposiciones y realidad. Entré en la entrada de nuestra casa, o mejor dicho, en mi garaje, ya que la casa también estaba a mi nombre, heredada de mi abuelo, y me senté un minuto, con el motor en marcha, a contemplar el lugar que habíamos llamado hogar durante 2 años. Sophie había pasado meses decorando cada espacio con su estética de redes sociales. La sala parecía un escaparate de muebles, con un blanco y beige poco prácticos. La cocina tenía más equipo de grabación que utensilios. Incluso nuestro dormitorio tenía una iluminación especial para grabar sus rutinas matutinas. Me di cuenta de que ya no vivía en una casa de verdad, sino en un set de rodaje. Cada decisión sobre pintura, muebles o decoración se basaba en lo que luciría mejor en sus fotos en línea. Ni siquiera recordaba la última vez que elegimos algo simplemente porque nos gustaba, porque era cómodo, porque reflejaba quiénes éramos en realidad. Pero eso estaba a punto de cambiar. Marcus 2.0 estaba listo para debutar. Y esta versión de mí no tenía paciencia para la selección perfeccionista de Sophie. Cogí el teléfono y me puse manos a la obra. Primera parada, el concesionario Cadillac donde compré la Escalade hace 18 meses. Es increíble lo dispuestos que son los concesionarios cuando mencionas que quieres vender un coche de lujo con poco kilometraje. En 20 minutos, tenía una reunión programada para esa tarde y un presupuesto preliminar que me hizo sonreír. El símbolo de estatus de Sophie estaba a punto de convertirse en un generoso cheque, a mi nombre. Mientras lo pensaba, llamé a mi amigo Jaque, que trabaja en el sector inmobiliario. No porque tuviera pensado vender la casa, claro que no. Seguía amando el lugar, o al menos lo que podría llegar a ser una vez que me librara de todas las tonterías de Sophie para Instagram. Jaque conoce a todo el mundo en la ciudad, incluyendo a los mejores servicios de mudanzas rápidas. De esos que limpian una casa entera sin preguntar por qué hay que vaciar inmediatamente 3 habitaciones de ropa de diseñador y maquillaje. Déjame adivinar, Sophie te presionó demasiado, ¿eh? Comentó Jaque cuando le expliqué lo que necesitaba. ¿Me recomiendas a alguien de confianza? Servicio completo, respondí. No hay problema. Tengo al indicado. Equipo discreto, solo pago en efectivo. Perfecto. Tener un plan lo simplifica todo, y por fin lo tenía.
Mientras Sophie probablemente subía a su vuelo de primera clase a Londres, publicando selfies de lo emocionada que estaba por su aventura europea, yo desmantelaba sistemáticamente los cimientos de su pequeño y cómodo mundo. Y lo mejor, todo se hacía de forma completamente legal, usando solo recursos que siempre habían sido míos. La venta de la Escalade fue más fluida de lo que esperaba. Los SUV de lujo conservan su valor notablemente bien cuando se cuidan bien, se guardan en el garaje y se conducen con moderación. El concesionario me entregó un cheque por $38,000, unos $6,000 menos de lo que pagué, pero aún así suficiente para darme esa deliciosa sensación de control y justicia. Deposité el dinero en mi cuenta personal, a la que ella nunca tuvo acceso, y sentí una satisfacción que no había sentido en meses. De camino a casa, en mi vieja camioneta, esa que Sophie siempre consideró demasiado obrera para su imagen, empecé a planear mis próximos pasos. No se trataba solo de venganza, aunque no voy a mentir. Eso tenía su importancia. Se trataba de recuperar mi vida de alguien que llevaba años intentando borrarme. Sophie quería avergonzarme. Bueno, podía avergonzarse a sí misma desde lejos, mientras yo reconstruía todo lo que ella había intentado cambiar de mí. Para cuando llegué al garaje, el sol se ponía y me sentía mejor que en años. Mañana llegaría el equipo de Tommy para llevarse las cosas de Sophie de 4 años. Al día siguiente, empezaría a transformar nuestra casa de nuevo en un hogar. Y en 3 semanas, cuando Sophie terminara sus vacaciones, esperaba encontrarme como siempre, con los brazos abiertos y una paciencia infinita. Pero descubriría que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. La primera fase estaba completa. La preciosa camioneta desapareció, convertida en dinero, financiando la siguiente mudanza. Me dio una lección esa mañana en el aeropuerto. A veces, las personas más cercanas son las primeras en sacrificarte para proteger su imagen. Por suerte, aprendo rápido. Despertar en mi propia casa a la mañana siguiente fue como abrir los ojos a un territorio dominado por alguien más. Cada rincón gritaba Sophie. El enorme armario parecía un Saks Fifth Avenue, con vestidos de diseñador aún con etiquetas, comprados a toda prisa por su contenido. El mostrador del baño parecía un almacén de Sephora, lleno de serums y paletas de maquillaje más caras que el alquiler de la mayoría. La habitación de invitados se había transformado en un estudio de cine, con iluminación profesional, cámaras, fondos y paredes pintadas de lo que ella llamaba rosa millennial, pero que yo siempre había considerado una pesadilla de Pepto-Bismol. Incluso la cocina, por Dios, había sido remodelada para maximizar el impacto visual. Electrodomésticos preciosos pero inútiles, una estación de café digna de una boutique, iluminación estratégica sobre la isla, todo para que sus vídeos se vieran perfectos. Pero hay algo en el entrenamiento militar que poca gente entiende. Te enseña a ver los problemas como ejercicios logísticos. ¿Y la situación de Sophie? Otro problema logístico más, esperando la solución adecuada. El equipo de Tommy llegó puntualmente a las 8 de la mañana. 3 hombres uniformados conducían un camión que parecía capaz de cargar con todo un apartamento. El jefe, un hombre serio, de sienes canosas y brazos como troncos, miró a su alrededor y silbó en voz baja. «Joder, hombre, tu mujer se esforzó muchísimo». Ex esposa, corregí, aunque los papeles aún no estaban listos. Y sí, tiene gustos caros. Pero por suerte, casi todo estaba casi sin usar. Tommy me guió por cada habitación, tomando notas en su portapapeles mientras yo señalaba que se quedaba y que se iba. La regla era simple: si lo había comprado, elegido o heredado, se quedaba. Todo lo demás se iba. La distinción era clarísima, probablemente porque Sophie y yo teníamos ideas radicalmente distintas sobre qué hacía que una casa se sintiera como un hogar. «¿Qué pasa con estas cosas?», preguntó, señalando el equipo de filmación en la habitación de invitados. «Todo vale», respondí. «Cámaras, luces, decorados, esa ridícula silla rosa que compró para los vídeos de Talking Head. Quiero esta sala completamente vacía». «¿Estás seguro? Parte de este equipo vale una fortuna. Podrías venderlo y aún así obtener ganancias». Lo pensé un momento. Sí, podría pasar semanas negociando, vendiendo cada pieza en línea, pero eso implicaría mantenerme en contacto con su imperio digital, su carrera, su marca, algo que no estaba dispuesta a hacer. «Llévense todo», dijo. «Lo que no puedan usar, dónenlo o tírenlo. Solo quiero que se vaya». Mientras el equipo de Tommy se encargaba de la parte física, yo me centraba en la parte digital del imperio de Sophie. Y esto es algo que ella desconocía. Entiendo la tecnología. Esos años en el ejército incluyeron trabajar con sistemas de comunicaciones, algo que se adaptaba perfectamente a la informática civil.
Sophie siempre me trató como a un cavernícola en cuanto a informática, pero eso era solo otra forma de subestimarme. Empecé por lo básico, cambié las contraseñas de todas las cuentas que eran mías pero que ella usaba. Cuentas bancarias conjuntas, tarjetas de crédito, servicios de streaming, incluso la red Wi-Fi. Sophie pronto descubriría que su cómoda vida digital dependía de mí. Sin mí, no existiría. La jugada maestra fue su sitio web. La carrera de Sophie como influencer dependía de ese centro. Seguidores, marcas, portafolio, cursos, enlaces de afiliados. Pero todo estaba vinculado a mi correo electrónico, porque lo había configurado hacía 2 años. No borré nada. Eso habría sido demasiado insignificante. Simplemente cambié la contraseña de administrador y, discretamente, tomé el control del sistema. Desde fuera, todo parecía normal, pero en realidad, tenía el poder de borrarlo todo con unos pocos clics, cuando quisiera. La limpieza física me llevó todo el día. Curiosamente, fue terapéutica. 4 años de Sophie desapareciendo ante mis ojos. Armarios llenos de ropa de diseñador que compraba solo para publicar en Instagram. Desaparecidos. Bolsos caros en rotación constante. Desaparecidos. Montañas de productos de belleza de colaboraciones y campañas de relaciones públicas. Desaparecidos. Incluso los muebles que insistí en comprar para que combinaran con su estética perfecta. Incómodos sofás blancos que se veían hermosos en fotos, pero eran poco prácticos. Todos desaparecieron. Todo eso desapareció y con cada pieza sentí una creciente sensación de liberación. Cuando Tommy y su equipo terminaron, la casa parecía haber contenido la respiración durante años y por fin podía exhalar. Los espacios estaban vacíos, pero no huecos. Eran lienzos en blanco, esperando a que yo decidiera qué vendría después. La habitación de invitados, despojada de su equipo de filmación y del fondo rosa, revelaba ventanas que había olvidado que existían y suelos de madera ocultos bajo el equipo de Sophie durante tanto tiempo que parecían nuevos. ¿Quieres un recibo por todo esto?, preguntó Tommy mientras cargaba a la camioneta la última pieza. Una bicicleta de pedales que Sophie probablemente había usado 6 veces. Por supuesto, respondí. Algo me decía que querría documentación de cada artículo retirado y cuándo. Mientras la camioneta se alejaba, me quedé en la entrada, contemplando la casa que por fin volvía a ser mía. Habitaciones vacías, espacios silenciosos, sin luces circulares, cámaras ni accesorios estratégicamente colocados para crear la ilusión de una vida perfecta. Por primera vez en años, podía caminar por mi casa sin sentirme como si estuviera invadiendo el set de rodaje de otra persona. Sophie probablemente ya estaba en Londres, publicando historias sobre hoteles de 5 estrellas y cenas caras. No tenía ni idea de que, aquí en casa, el mundo que había construido con tanto esmero estaba siendo desmantelado por el marido al que despreciaba. Mañana empezaría a reconstruirlo. Pero esa noche, simplemente disfruté del silencio. Regresar a esa casa después de vender la camioneta de Sophie fue como entrar en territorio enemigo. Cada rincón, cada habitación, cada superficie gritaba su nombre, más fuerte que un adolescente en un concierto de boys band. Era como vivir dentro de su Instagram. Cada detalle organizado, cada momento escenificado. Nada real. La sala parecía un catálogo de muebles organizado quirúrgicamente, con cojines dispuestos en patrones geométricos que nadie podía tocar para no arruinar la estética. ¿El dormitorio principal? Un estudio de cine disfrazado de dormitorio. Luces circulares estratégicamente colocadas, fondos perfectos para sus vídeos de rutina matutina, donde fingía despertarse de forma natural con un maquillaje impecable. El baño parecía una explosión de Sephora. Cada centímetro del mostrador estaba ocupado con productos para el cuidado de la piel, muchos a medio usar, olvidados mientras pasaba al siguiente serum milagroso recomendado por sus amigas influencers. Y el armario, un Nordstrom entero lleno de ropa de diseñador con las etiquetas aún puestas, comprada para publicaciones específicas y luego abandonada. La habitación de invitados fue la culminación de la invasión. Lo que una vez fue mi taller, el lugar donde construía muebles y trabajaba en proyectos importantes, se había transformado en el estudio de creación de contenido de Sophie. Cámaras profesionales, iluminación completa, fondos para diferentes escenarios, suficientes anillos de luz para iluminar un pequeño estadio. Todas mis herramientas y proyectos inacabados habían sido guardados en el garaje porque ella necesitaba el espacio para su negocio. Esa mañana, me di cuenta de que había estado viviendo en la fantasía de otra persona durante demasiado tiempo. Esta no era nuestra casa. Era el escenario de Sophie. Y yo solo era el técnico sin sueldo que mantenía las luces encendidas y pagaba las facturas. Era hora de hacer algunas reformas. Llamé al equipo de Tommy temprano y, como Jaque había prometido, fueron precisos,
profesionales y completamente indiferentes al drama que suponía que alguien quisiera vaciar media casa en 24 horas. El propio Tommy se presentó alrededor del mediodía para la inspección. Un hombre de unos 50 años, con la experiencia de quien lo ha visto todo 2 veces y no se impresiona fácilmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí?, preguntó, recorriendo la sala de estar con el ojo clínico de alguien acostumbrado a situaciones domésticas que salen mal. Todo lo que no es mío, respondí. Ropa, maquillaje, equipo de rodaje, muebles que gritan, mírame, soy cara. En resumen, todo lo que no estaría aquí si viviera sola. Tommy asintió y anotó todo en el portapapeles. ¿Qué pasa con las cosas que aún valen algo?, pregunté. Bolsos de diseñador, joyas, aparatos electrónicos. Empácalo todo por separado y guárdalo en un trastero. Te daré la dirección luego. ¿Ves? No soy un completo sinvergüenza. No iba a tirar su colección de Louis Vuitton a la basura, por muy atractiva que fuera la idea. Pero tampoco iba a seguir viviendo en un museo dedicado a su vanidad. Miré a mi alrededor. Un sofá de cuero blanco más caro que mi camioneta, una mesa de centro de cristal inútil para hacer café, una silla decorativa que parecía arte moderno, pero era una tortura sentarse en ella. Dona lo que esté en buen estado, dijo. Tira el resto. Quiero que este lugar parezca un hogar de verdad, no una sesión de fotos de revista. ¿El doble por entrega en 24 horas? Vale cada centavo. Mientras el equipo de Tommy desmantelaba el mundo cuidadosamente organizado de Sophie, yo me centré en el aspecto digital. Mis años en el ejército resultaron útiles. La logística y los sistemas me enseñaron a pensar en las conexiones, en las dependencias que otros ni siquiera perciben. Todo el imperio de Sophie funcionaba con cuentas y plataformas que ella nunca se molestó en proteger adecuadamente. Cuando confías ciegamente en alguien, tiendes a centralizar información crítica, direcciones de correo electrónico, contraseñas, preguntas de seguridad. Sophie nunca imaginó que esto pudiera importar. Primera parada, todas nuestras cuentas conjuntas, corriente, de ahorros, tarjetas, fueron bloqueadas rápidamente. Cambié las contraseñas, le quité el acceso y creé nuevas cuentas bajo mi control. No para robarle dinero, sino para evitar que usara nuestros recursos mientras vivía en Europa a mi costa. Luego vino la parte divertida, su sitio web y su imperio en redes sociales. Sophie construyó toda su marca en torno a la vida perfecta, publicando sobre su boda, su casa y su envidiable estilo de vida. Sin embargo, olvidó que yo configuré la mayor parte de la infraestructura técnica, incluyendo el acceso administrativo al sitio web principal. No borré nada. Habría sido obvio e innecesario. Pero me había convertido en el socio silencioso de su marca. Cada publicación, cada actualización, cada foto cuidadosamente elaborada pasaría ahora por sistemas que yo controlaba. No planeaba sabotearla de inmediato. Eso habría sido demasiado fácil e insatisfactorio. Estaba jugando un juego mucho más largo. Al anochecer, el equipo de Tommy había obrado su magia. La casa estaba irreconocible, despojada de todas las tonterías de Sophie, reducida a los muebles y pertenencias que eran verdaderamente míos. La habitación de invitados resonaba, lista para volver a ser mi taller. El baño parecía haber sido usado por una persona normal, no por una YouTube de belleza. El dormitorio principal estaba listo para volver a funcionar como dormitorio, no como estudio de televisión. De pie en la sala al atardecer, mirando las paredes sin las frases motivadoras de Sophie y la superficie sin aros de luz ni cámaras, sentí algo que no había sentido en años: paz. Este era mi espacio de nuevo, listo para ser moldeado por lo que realmente quería, en lugar de por lo que se vería bien en las redes sociales. La casa se sentía más grande, como si quitar todas las cosas de Sophie me hubiera dado espacio para respirar de nuevo. Mañana empezaría la parte divertida, transformar este lienzo en blanco en un hogar que reflejara quién era yo, no quien Sophie necesitaba que fuera para su marca. Segunda fase completada. Su presencia física había sido eliminada con la precisión de una operación militar. En 3 semanas, regresaría esperando encontrarlo todo exactamente igual que lo había dejado. Su decepción sería épica. Y, sinceramente, para mí fue como una Navidad para el alma. Sin luces circulares mirándome desde 3 ángulos diferentes. Sin cámaras abarrotando cada superficie. Sin cojines cuidadosamente colocados que no podía tocar. Solo un espacio hermoso y funcional. Mío de nuevo. Un espacio que podía llenar con cosas que realmente me importaban, no con accesorios para el interminable circo de creación de contenido de Sophie. Lo primero que hice fue ir directamente al garaje, donde todas mis cosas estaban desterradas como un campo de refugiados de muebles. Bajo una lona, detrás de la bici de Sophie, usada exactamente 2 veces para fotos de Instagram, encontré mi mesa de centro de roble. Esa pieza de madera,
construida con mis propias manos hace 3 años, con materiales que rescaté de un viejo granero en Bakersfield. Sophie odiaba la mesa con la intensidad de 1000 tormentas porque no encajaba con su estética, rústica, artesanal, llena de personalidad. Me había obligado a reemplazarla por una monstruosidad de cristal que parecía de sala de espera de dentista y costaba más que el alquiler mensual de la mayoría. Volver a traer la mesa de roble a la sala fue como reencontrarme con una vieja amiga. Pasé las manos por la superficie, sintiendo la veta, las pequeñas imperfecciones, cada marca que demostraba que había sido hecha por manos humanas, no estampada en una fábrica. Por primera vez, podía colocar cosas sobre ellas sin preocuparme por marcas de agua ni arañazos. Luego vino la parte divertida, amueblar la casa para alguien que de verdad la habitaría, no solo para posar para fotos. Fui a una tienda local en Redondo Beach especializada en muebles auténticos para personas reales. Sofás cómodos para la siesta, mesas de centro con espacio para una cerveza y una caja de pizza. Sillas diseñadas para sentarse, no solo para salir bonitas en las fotos. El vendedor, Esteve, probablemente se preguntaba por qué me veía tan emocionada. Elegí un sofá seccional de cuero marrón oscuro, diseñado para la comodidad más que para la estética. Después de años viviendo en la sala de exposición de Sophie, por fin tenía muebles que realmente podía usar. Ver fútbol, echar siestas, tal vez incluso comer comida para llevar sin miedo a derramar salsa sobre algo que costaba más que la cuota del coche. Este era mi hogar de nuevo. Mientras tanto, compré un sistema de sonido que reproducía música de verdad. No solo servía de fondo para los vídeos de la rutina matutina de Sophie. Altavoces que se sentían en el pecho, capaces de transformar la sala en tu propia sala de conciertos privada. Sophie siempre se quejaba de que la música de verdad distraía demasiado al grabar. Así que nos quedamos con un sonido minimalista y soso. Al diablo con eso. La transformación estaba ocurriendo rápidamente. La verdadera magia empezó cuando Logan apareció sobre las 6 de la mañana, con una hielera llena de cervezas y una sonrisa que iluminaría todos Los Ángeles. Logan había sido mi mejor amigo desde la universidad. El tipo de hombre que te dice la verdad incluso cuando no quieres oírla, sobre todo sobre su esposa, quien claramente no te merecía. Llevaba años mordiéndose la lengua con lo de Sophie, pero en su rostro podía ver que esos días habían terminado. Santo Marcus, dijo, girando la habitación 360 grados para asimilar todos los cambios. Parece como si alguien hubiera quitado una maldición de este lugar. Ahora puedo respirar aquí. Cuéntamelo, respondí, abriendo una cerveza y acomodándome en el sofá nuevo. ¿Quieres saber la parte loca? Había olvidado lo cómodo que era estar en mi propia casa. Logan se dejó caer a mi lado y, por primera vez en años, no tuve que preocuparme de que alguien gritara por haber tocado los cojines cuidadosamente ordenados. ¿Qué tiempo llevaba esperando esta conversación? Sophie me usaba como cajero automático, y yo era demasiado genial para darme cuenta. Lo admito. Pensé que si apoyaba sus sueños lo suficiente, recordaría que yo también los tenía. Pero ahora miraba mi sala restaurada, mi mesa de roble reluciente bajo el sol del atardecer, el sofá cómodo que no parecía de museo, y mi equipo de sonido capaz de reproducir música de verdad. Por fin, vivía para mí, no para el Instagram de nadie. Pasamos la noche como en la universidad, simplemente charlando y pasando el rato, sin que Sophie nos interrumpiera cada momento con su rutina de documentarlo todo. Sin aros de luz, sin puestas en escena, sin la presión de lucir perfectos para un público invisible. Solo 2 amigos, cerveza fría y charla amena. ¿Y cuál es el plan para cuando regrese?, preguntó Logan alrededor de la medianoche, después de probar el nuevo sistema de sonido con todo, desde rock clásico hasta jazz fusión, que le haría sangrar el cerebro a Sophie. Tengo curiosidad por ver cuánto tardará en darse cuenta de que su antigua vida ya no la espera, respondí. Quería libertad ilimitada, y yo solo me aseguro de que tenga toda la libertad que pueda manejar. Logan levantó su cerveza. A la libertad, pues. A mi libertad, corregí. Cuando regresó a casa y me acomodé en el sofá, consciente de que sería mi primera noche de sueño de verdad en años, algo quedó claro. No solo estaba recuperando mi espacio, sino que me estaba recuperando a mí misma. El Marcus que construía muebles con sus propias manos, que valoraba la comodidad por encima de la apariencia, que prefería la esencia al estilo, había quedado sepultado bajo 4 años de la incesante gestión de imagen de Sophie. Pero no se había ido. Solo esperaba la oportunidad de reconstruirse. Mañana continuaría la transformación, quizá renovando mi habitación o renovando mi estudio. Esta era mi vida de nuevo. Pero esa noche, simplemente me senté en mi sala, bebiendo mi propia cerveza, escuchando mi música sin que nadie me dijera que no era lo suficientemente fotogénica. Por primera vez en años, mi casa por fin se sentía como mía.
¿Sabes que es liberador de no tener que documentar cada momento para las redes sociales? Puedes hacerlo, vivir estos momentos, en lugar de representarlos. Mientras Sophie organizaba su aventura europea para sus seguidores, publicando selfies y fotos de museos con filtros, yo redescubrí la alegría de las experiencias que existían por sí mismas. Sin aros de luz, sin cámaras, sin presión. El primer fin de semana después de la operación recuperación de casas, Logan me arrastró a dar una caminata por el parque Griffith, algo que llevaba meses posponiendo. No porque no quisiera ir, sino porque Sophie siempre tenía un motivo para convertir los fines de semana en contenido. Teníamos que grabar publicaciones, adaptarnos a la estética de sus amigos, planificar colaboraciones. Cualquier actividad real era secundaria a la apariencia de perfección. Allí estaba yo, con mis botas de montaña de verdad, no las de diseño que Sophie me había regalado para una publicación de Instagram sobre parejas aventureras. Recorrí el sendero con Logan como solíamos hacerlo, antes de convertirme en un personaje secundario en la vida cuidadosamente planeada de alguien. El aire de la mañana era fresco. El sendero era lo suficientemente desafiante como para hacerme sudar. Y lo mejor de todo, nadie se paraba cada 5 minutos para hacerse selfies. Esto es raro, dijo Logan, de pie en el mirador que daba a la ciudad. ¿Qué es extraño? Pregunté. No estás mirando el teléfono cada 5 minutos para ver si Sophie necesita algo ni preocupándote por llegar a casa para que grabe su rutina nocturna. Simplemente estás aquí. Tenía razón. Por primera vez en años, estaba presente en un momento real, sin preocuparme por las agendas ni las necesidades emocionales de los demás. Sin mensajes de Sophie pidiendo equipo. Sin cambios de última hora en las publicaciones patrocinadas. Sin presión para parecer feliz y comprensiva mientras nuestras vidas se convertían en un placer para desconocidos. Después del paseo, fuimos a un pequeño bar en Los Feliz que Sophie habría odiado, demasiado oscuro para buenas fotos, demasiado auténtico para su estética. El tipo de lugar donde bebes, conversas y vives el momento, sin pretensiones. Logan y yo nos sentamos en la barra, pedimos lo que había de barril y pasamos 3 horas hablando de lo que realmente importaba: proyectos, planes de futuro, esa excursión de pesca que llevábamos 2 años intentando hacer, pero que siempre se posponía por los eventos y colaboraciones de Sophie. La sensación fue increíble. Conversaciones que no serían grabados, analizados ni interrumpidos, solo amistad, compañía, risas y planes reales. Conversaciones humanas, simplemente porque queríamos compartirlas. Mi teléfono vibró unas cuantas veces. Miré la pantalla y allí estaban las fotos europeas habituales de Sophie. Una foto impecable de ella tomando café y comiendo un pastel en una cafetería parisina, con el título Encontrando inspiración en los momentos sencillos. Otra publicación desde Roma, ella, Clara y Vivien posando frente al Coliseo, todas con conjuntos coordinados que probablemente cuestan más que el salario mensual de la mayoría de la gente. Etiquetadas con almohadilla Living Life, almohadilla Blessed y un puñado de hashtags diseñados para hacer que los seguidores se sientan incompetentes. No sentí celos. No sentí rabia. Simplemente me di cuenta de lo vacío que era todo. Cada imagen estaba meticulosamente montada, perfectamente iluminada, creada con la desesperada intención de proyectar felicidad y éxito, pero completamente desconectada de cualquier experiencia real. ¿Se estaban divirtiendo de verdad, o solo intentaban aparentarlo? Cuando cruzas la línea entre vivir y presentar la vida a un público al que no le importas, pierdes el contacto con la realidad misma. Y ni una sola vez, en ninguna publicación, Sophie mencionó que me extrañaba o que deseara que estuviera allí. Ni una sola vez. Tengo muchas ganas de compartir esto con Marcus cuando vuelva. Nada. Me habían borrado de su narrativa, que probablemente era justo lo que ella quería. Yo era la realidad sin glamour tras su imagen cuidadosamente construida. El tipo que pagaba las cuentas, que organizaba la logística, mientras ella se centraba en verse fabulosa ante desconocidos en línea. La semana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Volví a la liga de softball. Jugaba con ellos todos los jueves hasta que Sophie empezó a programar la creación de contenido en mi tiempo libre. ¿No te puedes perder el partido? Necesito que me ayudes con una publicación patrocinada. ¿De verdad necesitas jugar softball cuando podríamos estar haciendo algo juntos? Era imposible competir con eso, así que simplemente lo dejé. Marcus 2-0, sin embargo, no estaba interesado en sacrificar su felicidad para controlar las emociones ajenas. El jueves por la noche, con mi viejo guante y una hielera llena de cerveza, salí al campo como si no hubiera pasado el tiempo. Los mismos chicos, los mismos chistes, la misma alegría genuina de jugar por diversión, sin cámaras, sin actuación, sin publicaciones planeadas. Solo nosotros, fingiendo que aún teníamos 22 años y podíamos completar una doble jugada sin tropezar. Después del partido,
Fuimos a nuestro bar favorito a comer alitas y tomar más cerveza. Me reí más fuerte que en meses. Una risa de verdad. No la risita cautelosa que soltaba para la cámara cuando Sophie necesitaba parecer feliz y comprensiva. Una risa que surgió de una conexión real, de momentos compartidos que no necesitaban ser documentados para ser significativos. Mientras tanto, mi teléfono seguía vibrando con actualizaciones de Sofía al otro lado del charco, compras de diseñadores en Milán, catas de vino en la Toscana, visitas a museos en Ámsterdam. Cada experiencia, cuidadosamente filtrada, conectaba con su público. Cada momento, cuidadosamente planeado, para reforzar su imagen de una vida envidiable. El contraste era evidente. Sophie trabajaba a destajo para crear una ilusión para quienes nunca la conocerían. Yo, de hecho, vivía con gente que me quería. La vida real, al parecer, no necesita buena iluminación ni ángulos perfectos. Simplemente hay que vivirla. La noche antes del regreso programado de Sophie, me senté en mi sala restaurada, cerveza en mano, con mi portátil apoyado en la mesa de centro de roble que yo misma había construido, por fin de vuelta en su sitio. Afuera, la brisa del Pacífico entraba por las ventanas, que ahora podía abrir sin preocuparme por estropear la iluminación cuidadosamente controlada de Sophie. Durante 3 semanas, viví como un ser humano, no como un actor secundario en la historia de Instagram de alguien. Y créanme, la diferencia lo cambió todo. Pero ahora era el momento del acto final de este pequeño drama. Podría haber optado por lo dramático, cambiar las cerraduras, dejarla parada en el balcón con sus bolsos caros, tal vez organizar una confrontación digna de una película para causar el máximo impacto. Pero eso era lo que Sophie esperaba. El drama es contenido, el contenido es atención, y la atención era su droga predilecta. Marcus 2.0 quería algo mucho más devastador, profesionalismo absoluto. Precisión quirúrgica que hiriera más profundamente que cualquier grito o plato roto. Quería que entendiera exactamente qué había pasado y por qué, sin darle pie a la inevitable narrativa de víctima. Todo debía ser hermético, legal y definitivo. Abrí un nuevo correo electrónico y comencé a escribir. Asunto: información importante sobre tu regreso. Ya me imaginaba a Sophie leyéndolo y sintiendo esa primera punzada de inquietud. Esperaba aún muchísimas ganas de verte o un bienvenida de nuevo, cariño, algún apoyo emocional. En cambio, recibió la comunicación que sería enviada a una pareja con la que se rompieron los vínculos. Sophie. Espero que su viaje le haya brindado la claridad y la perspectiva que buscaba. Le escribo para informarle sobre cambios importantes ocurridos durante su ausencia. La belleza de la formalidad es que elimina la manipulación emocional. Directo al grano. Sin lugar a interpretaciones ni distorsiones. Sus pertenencias personales han sido cuidadosamente embaladas y trasladadas a una unidad de almacenamiento con temperatura controlada en Suffolk Story, 1247 Highland Avenue, Manhattan Beach, Unidad 47B. El pago del primer mes se ha realizado por adelantado. Recibirá el código de acceso y la llave del gerente durante el horario de atención. Tomé un sorbo de cerveza y sonreí, imaginando su expresión. Sophie esperaba volver y encontrarlo todo igual que lo había dejado, como si su vida fuera un reality show interrumpido. La idea de que las acciones tienen consecuencias sería un shock. El Cadillac Escalade 2023 fue vendido de vuelta al concesionario porque estaba registrado únicamente a mi nombre. El dinero se depositó en mi cuenta personal para cubrir los gastos de sus vacaciones. Y sí, disfruté escribiendo esto. Durante años, Sophie operó bajo la premisa de que mi dinero era nuestro, mientras que el suyo era solo suyo. Una pequeña dosis de realidad sobre bienes raíces, calculada y precisa. Se cambiaron las cerraduras de la casa por razones de seguridad. Como único propietario, he decidido que nuestra situación de vida ya no es sostenible. Breve. Claro. Legalmente a prueba de balas. No la estaba echando de casa. Solo le informaba que la invitación había expirado. Hay una diferencia, y esa diferencia estaba a punto de volverse crítica si Sophie decidía contratar a un abogado. Entiendo que esto pueda sorprender, pero su petición en el aeropuerto de que no la acompañara para evitar vergüenza fue, en realidad, un excelente consejo. Decidí llevarlo hasta su conclusión lógica, alejarme por completo de su vida. Ese fue el primer paso, y el más importante. Orgullosa de usar sus propias palabras en su contra, de forma devastadora y con toda la razón. Sophie dejó claro que mi presencia perjudicaba su imagen. Felicidades, querida. Problema resuelto. Te preocupaba la vergüenza de estar asociada conmigo. Respeto esa preocupación y estoy tomando medidas para asegurarme de que no vuelva a suceder. Considera esto mi regalo, la libertad de vivir tu vida sin tener que explicar mi existencia a tu círculo social. Casi podía oír cómo su cerebro se cortocircuitaba.
Toda la estrategia de manipulación de Sophie se basaba en que yo fuera el marido comprensivo, que absorbiera su crueldad y volviera por más. Nunca se había encontrado con una versión de mí que simplemente estuviera de acuerdo con su evaluación y actuara en consecuencia. Por favor, coordine cualquier comunicación futura a través de nuestros respectivos abogados. Estoy seguro de que comprende la importancia de mantener límites adecuados durante esta transición. El abogado era pura guerra psicológica, golpeándola justo donde más le dolía, su bolsillo. Sophie estaba acostumbrada a gastar dinero que no había ganado, pero contratar a un abogado requeriría recursos a los que ya no tenía acceso. Sus padres podían ayudarla, pero eso significaría explicarles a Richard y Ellen cómo su hija logró destruir un matrimonio estable en nombre de la influencia de Instagram. Te deseo mucho éxito en todos tus proyectos futuros. Tu carrera como influencer debería prosperar significativamente sin asociarte con alguien que no encaje con tu estética. Y ahí estaba, el golpe final, asestado con precisión quirúrgica. No hubo ira ni venganza, solo la ejecución limpia de un empresario que terminaba una sociedad no rentable y buscaba mejores oportunidades. Que eso volviera loca a Sophie fue simplemente una grata ventaja. Revisé el correo una vez más, asegurándome de que no hubiera errores tipográficos y de que el tono fuera coherente. No era una carta de amor, ni una nota de ruptura, ni una petición de reconciliación. Era una notificación de rescisión, y debería haber sonado exactamente así. Firmado, Marcus Hall. Sin cariño, sin tu marido, solo mi nombre. Como si firmara una transacción comercial, porque en eso se había convertido. La disolución de una sociedad en la que una parte lo contribuía todo, mientras que la otra lo daba todo por sentado. Le di a enviar a las 11:47, hora del Pacífico. Cuando el avión de Sophie aterrizara en el aeropuerto de Los Ángeles a la mañana siguiente, tendría 12 horas para procesar esta nueva realidad. Cerré mi portátil, terminé mi cerveza y subí a prepararme para mi propio viaje. Las rocosas me llamaban, por primera vez en años, podía responder. Imagínate, atravesando puertos de montaña a toda velocidad en mi Harley, solo carretera abierta por delante y 3 barras de señal de celular. Decidí encender mi teléfono por primera vez en 5 días. ¿Correcto o incorrecto? Depende de tu perspectiva. Mi teléfono casi explotó de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes, un colapso total de redes sociales en múltiples plataformas. Sophie estaba oficialmente en pánico. El recuento de notificaciones parecía un premio gordo de tragamonedas. 347 llamadas perdidas, 89 mensajes de voz y un montón de mensajes que fácilmente podrían ser una novela corta. Todo de Sophie, con un grupo de apoyo de sus amigos en línea y seguidores indignados comentando y criticando cada detalle. Pero la verdadera mina de oro llegó cuando Logan me devolvió la llamada. Lo había llamado esa mañana porque necesitaba el informe sobre lo que él llamaba el baile de bienvenida del siglo. Logan no me decepcionó. Tío, deberías haber visto esta mierda, dijo, intentando no reírse. Estaba lavando el coche en el garaje cuando el taxi se detuvo frente a casa. Sophie salió con aspecto de portada de revista de viajes, todo de diseñador, un pelo impecable, una rutina de princesa de Instagram impecable. Suficiente equipaje para un pequeño ejército, y una clara expectativa de entrada triunfal. Me acomodé en el mirador panorámico para contemplar la escena del año. Ella probó la llave repetidamente durante 5 minutos antes de darse cuenta de que, efectivamente, habían cambiado las cerraduras. Fue entonces cuando la cosa se puso deliciosa. Logan hizo una pausa dramática. Él muy cabrón. Se estaba divirtiendo demasiado, y yo también. Después de 4 años de manipulación emocional y humillación pública por parte de Sophie, ver cómo la balanza finalmente se inclinaba era más satisfactorio que un filete a la parrilla perfecto. Entonces empezó a golpear la puerta. No solo a golpear, sino a golpear como si la casa estuviera en llamas. Gritó: Marcus, Marcus, sé que estás ahí. Tan fuerte que la señora Rodríguez, la vecina, salió a ver qué pasaba. Durante unos 10 minutos, Sophie siguió así hasta que finalmente dejó un mensaje en mi buzón de voz. Marcus, ya estoy en casa. Hablemos como adultos. Empezó intentando sonar razonable, pero el mensaje rápidamente degeneró en gritos sobre que no podía dejarla fuera de casa y amenazar con llamar a la policía. Me dio risa. El conocimiento de Sophie sobre derecho de propiedad era tan sólido como su comprensión de la decencia humana. Y sí, llamó la policía. 2 patrullas llegaron aproximadamente 1 hora después. Me quedé en el jardín delantero, observando a vista de pájaro. Los agentes fueron profesionales. Escucharon su relato de cómo se quedó fuera de la casa, le pidieron identificación y le explicaron amablemente que, como su nombre no figuraba en la escritura y no había documentos legales que acreditaran su residencia, no podían hacer nada.
Su reacción, tan dramática como era de esperar. Lloró, dijo que todo había sido un malentendido, se quejó de mi enfado y prometió resolverlo como siempre. Los agentes básicamente le dijeron que era un asunto civil y le sugirieron que buscara un abogado. Luego se fueron. Y ahí estaba el verdadero espectáculo. Sophie, la esposa perfecta, desplomándose en público en mi porche mientras todo el vecindario la observaba. Después de años presentándose como la mujer ideal, viviendo la vida perfecta para sus publicaciones, esta fue probablemente su peor pesadilla. Pasó las siguientes 2 horas llamando a todos sus contactos. Logan continuó, y me refiero a todos. La oía dejando mensajes de voz cada vez más desesperados, hablando con sus padres, intentando contactar con Clara y Vivien. Pero ninguno de sus amigos adinerados contestaba sus teléfonos. Ni uno solo. Clara y Vivien, que habían estado publicando fotos con ella apenas 24 horas antes, de repente estaban inaccesibles cuando ella realmente necesitaba ayuda. Esto no me sorprendió en absoluto. Clara y Vivien eran amigas de conveniencia, de esas que disfrutaban de la compañía de Sophie en restaurantes caros o en aventuras dignas de Instagram, pero desaparecían en cuanto algo se complicaba o se presentaba un inconveniente. Probablemente vieron su publicación en el aeropuerto y decidieron que relacionarse con alguien que estaba teniendo una crisis en público no encajaba con su imagen, cuidadosamente cuidada. Entonces, alrededor de las 5 de la tarde, sus padres finalmente volvieron a llamar. Richard parecía enojado, se le oía gritar por teléfono desde el otro lado de la calle. Ellen lloraba de fondo. Tardaron unas 2 horas en llegar desde Ventura. Para cuando llegaron, Sophie estaba en completo shock. Logan hizo una pausa para tomar un sorbo de cerveza, bien merecido, sin duda. Marcus, estoy hablando de histeria total. Está sentada sobre su maleta en medio de tu porche, con el rímel corrido, el pelo despeinado, hiperventilando, todo mientras se graba para Instagram, porque al parecer, incluso un colapso mental necesita contenido. Me dio risa. Estaba transmitiendo en vivo su propia historia de víctima. Pero sus seguidores disminuían en tiempo real mientras la veían. Ver a tu gurú de estilo de vida aspiracional sufrir un colapso público casi destroza la fantasía. La imagen mental de Sophie tuiteando sobre su propia destrucción sentada en una maleta era demasiado perfecta. Después de años de elegir cada momento de su vida para impactar, ahora no podía dejar de actuar, incluso mientras su mundo se derrumbaba. Cuando llegaron sus padres, Richard estaba furioso. Logan continuó. Lo oí preguntar qué demonios había hecho para que cambiaras las cerraduras, y Sophie no paraba de decir que todo había sido un malentendido, que estaba siendo dramático, que en realidad nunca lo harías. Ellen intentó calmar los ánimos, pero su vergüenza era evidente. Ver cómo el matrimonio de tu hija se derrumba en público no es precisamente el sueño de ningún padre. ¿Intentaron entrar a la casa? Richard tocó la puerta varias veces, pero al no responder nadie, se dio cuenta enseguida de que no estaba. Agarró el equipaje de Sophie, prácticamente arrastrándola fuera de la escena antes de que pudiera avergonzarse más. No sin antes dejarme unos 50 mensajes de voz más. Recorrí la pantalla de mi teléfono mientras Logan me lo explicaba todo, observando el tsunami de notificaciones que Sophie había generado. Los mensajes empezaron siendo razonables y rápidamente se intensificaron hacia la desesperación, la ira, la negociación, y finalmente, el colapso emocional total. Era como escuchar las 5 etapas del duelo condensadas en audio en tiempo real. Y la guinda del pastel, me dijo Logan, fue ver a todos los vecinos asomándose por las ventanas y puertas. Toda la calle tuvo más drama en una tarde de lo que normalmente vería en una década. La señora Rodríguez tomaba fotos a través de las cortinas, los universitarios del otro lado de la calle grababan vídeos. La crisis de Sophie probablemente acabaría en el TikTok de alguien. ¿Debería haberme compadecido de ella? Quizás. Pero, sinceramente, Sophie pasó años convirtiendo nuestra vida privada en contenido público, publicando nuestra relación para que cualquiera con conexión a Internet pudiera juzgarla y comentarla. La crisis de Sophie se convirtió en el entretenimiento de alguien más. Justicia poética. ¿Cuánto duró todo? Desde el viaje en taxi hasta que sus padres se la llevaron a rastras. Unas 4 horas de puro caos. Logan me dijo que fue lo más divertido que había hecho en años. Mejor que cualquier reality show. Le agradecí el informe detallado y le prometí invitarlo a cenar al volver de mi viaje. Cuando por fin regresé a Manhattan Beach tras 2 semanas recorriendo Colorado, mi buzón estaba lleno de lo habitual. Facturas, correo basura y un sobre con aspecto oficial del bufete Patterson, Burke y Asociados. El abogado elegido por Richard y Ellen para la última crisis de su hija. La carta era una obra maestra de poses legales y amenazas vacías, intimidante a primera vista, pero se desmoronaba al examinarla detenidamente. Estaba firmada por Jennifer Patterson,
La abogada, quien claramente recibió una versión parcial de los hechos y exigió todo, desde la pensión alimenticia hasta una indemnización por daños y perjuicios, y por supuesto, la devolución de todos los bienes conyugales a su estado original de compartido. Me senté en el patio trasero con una cerveza y leí la carta 2 veces, alternando entre la risa y el asombro ante la audacia del asunto. Sophie había convencido a sus padres y a su abogado de que yo era una especie de abusador financiero que la había dejado fuera de casa ilegalmente. Exigieron acceso inmediato a la casa, la devolución de la camioneta que había vendido y una indemnización por los daños a su reputación profesional y capacidad de generar ingresos. Pero lo mejor fue la amenaza final. Si no cumplían con sus exigencias razonables en un plazo de 10 días hábiles, emprenderían acciones legales inmediatas para proteger los intereses de los clientes y recuperar todos los daños sufridos como consecuencia de mi conducta inconstitucional. Conducta inconstitucional. Me encanta esa frase. Según Patterson, Burke y Asociados, tomar el control de mi propiedad y negarme a financiar el estilo de vida de alguien que me había humillado públicamente ahora era ilegal. Por suerte, tenía a Graham Morrison en el mercado rápido. Graham había sido mi abogado desde la compra de la casa, un tipo directo, especializado en bienes raíces y derecho de familia, sin paciencia para tonterías legales. Cuando lo llamé y leí la carta, casi pude oír sus ojos en blanco por teléfono. Marcus, esto es de aficionados, dije. Están haciendo exigencias infundadas y amenazas que no pueden cumplir. El nombre de tu esposa no está en la escritura de la casa. El coche estaba registrado solo a tu nombre. Y cambiar las cerraduras de tu propiedad no es un delito. ¿Por qué crees exactamente que me van a demandar? Conducta inconstitucional. Bien. Enseñémosle a la señora Patterson qué es realmente una conducta inconstitucional. 3 días después, Graham envió una respuesta por correo certificado con una precisión impecable. Si bien su carta estaba llena de arrogancia y amenazas vacías, la suya fue devastadora. Empezó con lo básico, una copia de la escritura de la casa que demostraba la propiedad exclusiva a mi nombre, el título del coche que demostraba la propiedad exclusiva y la documentación de todas las cuentas conjuntas cerradas con la debida notificación. Entonces Graham llegó a la parte divertida. Me detalló todos los gastos que había cubierto durante el matrimonio y a los que Sophie nunca contribuyó: hipoteca, impuestos sobre la propiedad, servicios públicos, seguro, pagos del coche, mantenimiento, reparaciones y, mi favorito, los $18,000 que había gastado en financiar sus vacaciones europeas y su estilo de vida de influencer. Lo explicó todo en una hoja de cálculo impecable que mostraba que Sophie, en esencia, me alquilaba mientras yo subvencionaba su carrera con aproximadamente $75,000 durante 4 años. Pero el punto clave llegó en el último párrafo. El señor Hall acoge con satisfacción la demanda de su cliente y está dispuesto a presentar una reconvención inmediata por enriquecimiento injusto, conversión de servicios y daños y perjuicios por 4 años de manutención financiera impaga. Estimamos los daños en $200,000, más honorarios de abogados y costas judiciales. Además, hemos documentado la campaña de desprestigio pública de su cliente contra el señor Hall en múltiples plataformas, lo que constituye un fundamento adicional para emprender acciones legales. Recomendamos a su cliente que considere cuidadosamente si iniciar un litigio le conviene. Graham adjuntó capturas de pantalla de las publicaciones más descontroladas de Sophie, contenido eliminado de su sitio web e incluso comentarios de Clara y Viven que podrían considerarse difamatorios. El mensaje era claro: si Sophie hubiera querido jugar duro legalmente, habría llevado una pistola de agua a una pelea de lanzacohetes. La respuesta de Patterson, Burke and Associates fue rápida y reveladora: silencio absoluto. Ni llamadas, ni cartas, ni reuniones para llegar a un acuerdo. Solo silencio absoluto de un bufete que se dio cuenta de que su cliente no tenía caso y que tenía una responsabilidad potencial significativa. Me imagino a Jennifer Patterson teniendo conversaciones muy incómodas con Richard y Ellen sobre la diferencia entre lo que Sophie les dijo y la realidad legal. Mientras tanto, la presencia de Sophie en redes sociales pasó de ser una frenética victimización a publicaciones esporádicas sobre la depresión, con citas vagas sobre cómo empezar de nuevo y reencontrarse después de relaciones tóxicas. Su número de seguidores se desplomó, perdiendo cerca del 80% en poco tiempo. Clara y Viven ya la ignoraban por completo, manteniendo sus feeds limpios de cualquier mención a su antigua compañera de viaje. Lo mejor fue ver cómo la calidad de su contenido se deterioraba en tiempo real. Sin su casa como telón de fondo, sin ropa de diseñador, sin accesorios caros, y sobre todo, sin mi apoyo financiero, sus publicaciones parecían cada vez más desesperadas y amateurs. Intentaba mantener la estética de una gurú del estilo de vida, pero era evidente que tenía un presupuesto limitado y probablemente vivía en la habitación de su infancia.
Logan me mantuvo al tanto del barrio, contándome que habían visto a Sophie pasar varias veces por el antiguo apartamento de sus padres, probablemente con la esperanza de encontrarme en casa para intentar una reconciliación. Pero yo ya había aprendido a reconocer patrones predecibles. Variaba mi horario, aparcaba en diferentes sitios. En general, me mantenía alejado de cualquier confrontación dramática. El silencio del equipo legal lo dijo todo. Cuando los abogados guardan silencio después de amenazas grandilocuentes, generalmente significa que descubrieron que su cliente no estaba siendo sincero sobre los hechos, y nadie quiere ser sancionado por presentar una demanda frívola. 3 semanas después de la carta de respuesta de Graham, recibí una llamada de la propia Jennifer Patterson. No era un ultimátum legal ni una exigencia amenazante, sino una pregunta cortés. Me interesaría discutir una solución mutuamente beneficiosa al margen de los litigios. En otras palabras, los padres de Sophie probablemente ya habían recibido la factura del abogado por la investigación de Graham. Se dieron cuenta de que mi hija les había pintado una versión completamente ficticia de los hechos y ahora buscaban la manera de resolverlo todo sin vaciar sus fondos de jubilación en una demanda que no podían ganar. Le dije a Patterson que consideraría cualquier oferta razonable, pero mi postura no había cambiado. Sophie había recuperado sus pertenencias del almacén, pero todo lo demás era definitivo. Sin dinero, sin acceso a la casa, sin conversaciones de reconciliación. La llamada terminó con Patterson prometiendo hablar sobre las opciones con su cliente y volver a contactarla. Pasaron 6 semanas y nada. A veces, el silencio es la respuesta más elocuente. Fue tiempo suficiente para que el mundo cuidadosamente construido de Sophie se derrumbara por completo, y para que mi vida pasara de ser un personaje secundario en el drama de alguien la protagonista de mi propia historia. Meses desde aquella mañana en el aeropuerto de Los Ángeles, cuando me dijo que no saliera con ella para no avergonzarla delante de sus amigos ricos. Meses desde que decidí seguir su consejo, alejarme por completo de su vida. ¿Y qué 4 meses? Estaba en mi taller de verdad, no el antiguo estudio de creación de contenido de Sophie, dándole los últimos toques a una mesa de comedor a medida que me había encargado un cliente de Redondo Beach. La habitación de invitados se había transformado por completo en el espacio que siempre había deseado. Bancos de trabajo a lo largo de las paredes, una iluminación perfecta para los detalles, herramientas organizadas justo como yo quería y el olor a barniz y serrín impregnando el aire. Por fin, estaba creando algo real con mis propias manos, en lugar de solo financiar las fantasías de Instagram de otros. ¿Y la ironía? En 4 meses, gané más con mi negocio de carpintería que Sophie con su carrera como influencer. Al parecer, la gente paga por muebles hechos para durar, no solo para lucir bonitos en fotos. ¿Quién lo diría? Logan apareció esa tarde, con cervezas en mano, trayendo las últimas noticias sobre la espiral descendente de Sophie, nuestro ritual mensual de entretenimiento. Se acomodó en la cómoda silla que había construido específicamente para el taller. Mira, dijo Logan. Mi prima Jennifer trabaja en esa elegante galería de Santa Mónica, en casa de Michelle. Me dijo que Sophie apareció por allí la semana pasada, intentando promocionarse como diseñadora de interiores. Casi me ahogo de la risa. ¿Diseñador? ¿Estás bromeando? No, en serio. Vino con un portafolio de nuestra antigua casa, cuando todo estaba listo para publicar en Instagram, intentando convencer a Michelle de que era consultora de diseño profesional. Quería que la recomendara a clientes adinerados para que la asesorara en decoración y puesta en escena de su hogar. Me reía a carcajadas. La audacia era absurda. Sophie intentaba monetizar la estética que había impuesto en mi casa, la misma estética que yo había transformado en un estudio de fotografía estéril. ¿Cómo te fue? Tan bien como esperabas. Michelle echó un vistazo a su portafolio, reconoció la casa de cuando me visitó el año pasado y prácticamente se rió de ella al echarla de la galería. Luego me llamó para asegurarse de que lo supiera. Sus palabras exactas fueron: Marcus, esquivaste una bala. Una falsificación enorme y cara. Y tienes que agradecerle a Michelle por ser galerista, honesto y capaz de detectar una falsificación a kilómetros de distancia. Había asistido a varias cenas en mi casa cuando Sophie aún interpretaba a la esposa perfecta, e incluso entonces, noté que desconfiaba de su actuación. Pero espera, la cosa se pone mejor, continuó Logan. Jennifer me contó que Sophie intentó discutir con Michelle sobre su experiencia profesional y su visión artística. Sacó su teléfono y empezó a mostrarle sus publicaciones de Instagram como prueba de su creación como diseñadora. Michelle le preguntó si tenía formación académica, clientes reales o ejemplos de trabajos que hubiera realizado para otros. Al no poder responder a ninguna de estas preguntas, le sugirió que considerara otra carrera. La imagen de Sophie intentando convencer a un respetado galerista de que su Instagram la calificaba como profesional era demasiado perfecta.
Era como ver a alguien intentando convertirse en chef simplemente publicando selfies en restaurantes. ¿Y qué estaba haciendo ahora? Pregunté, no por interés genuino, sino porque sus desastrosas decisiones se habían convertido en una fuente de auténtico entretenimiento. Viviendo con sus padres, su presencia en redes sociales prácticamente había desaparecido. Quizás una publicación a la semana, normalmente una frase motivacional reciclada sobre nuevos comienzos o encontrar tu verdadero yo. Sus seguidores habían bajado a unos 15.000, y la mayoría probablemente eran bots o gente que se había olvidado de dejar de seguirla. 15.000. Recordé cuando Sofía alcanzó los 50.000 seguidores y organizó una fiesta de celebración que costó más que el coche de la mayoría. Había hablado de 100,000 como si fuera su boleto al verdadero éxito como influencer. Ahora publicaba para una audiencia más pequeña que un partido de fútbol americano de instituto, y la cantidad seguía disminuyendo. Clara y Vivian desaparecieron por completo. La novia de Dave me contó que Clara eliminó a Sofía de Facebook el mes pasado. Eran sus amigas más cercanas, las mujeres con las que había viajado a Europa, y la abandonaron en cuanto se volvió inoportuno. Esto encajaba a la perfección con lo que ya había notado sobre el círculo social de Sofía. Todo giraba en torno a la imagen, el estilo de vida y los momentos dignos de Instagram. En cuanto las cosas se volvían serias o complicadas, desaparecían como la niebla de la mañana. Sofía había construido toda su vida social en torno a personas que la veían como un accesorio para sus propias marcas. Y cuando ya no les era útil, seguían adelante sin mirar atrás. ¿Y sus padres? Richard y Ellen no estaban precisamente contentos de acoger a su invitada permanente. La hermana de mi vecino trabaja en el banco donde Ellen lleva la contabilidad. Y, según dicen, no les hacía ninguna gracia financiar la vida de Sophie mientras ella arreglaba sus propios líos, sobre todo después de recibir la factura del abogado, que no logró más que demostrar que Sophie había mentido sobre los hechos. Sentí una punzada de compasión por ellos. No eran malas personas, solo padres que habían permitido los peores impulsos de su hija y ahora afrontaban las consecuencias. Tener una hija de 30 y tantos años que regresa a casa tras arruinar espectacularmente su matrimonio probablemente no era como Richard y Ellen planeaban pasar sus años dorados. La puerta del taller se abrió y mi vecino Tom asomó la cabeza. Marcus, disculpa la interrupción, pero quería avisarte que esa mujer volvió a pasar ayer. Sophie. La misma rutina que la última vez. Pasaron despacio en ese Honda destartalado. Se estacionaron al otro lado de la calle unos 20 minutos y luego se fueron cuando la señora Rodríguez salió a buscar el correo. No creo que intente causar problemas. Solo, no sé. Quizás con la esperanza de encontrarse contigo. Le di las gracias a Tom y me apunté mentalmente para cambiar aún más mi horario. Lo último que necesitaba era una confrontación incómoda en mi propio garaje, sobre todo porque había oído que Sophie les decía a todos que solo nos estábamos tomando un descanso y que con el tiempo lo solucionaríamos. La negación era claramente otra etapa del duelo, y Sophie parecía estar acampando allí indefinidamente. Más tarde, estaba planeando mi próxima aventura, un viaje de 3 semanas por el sudeste asiático, algo que llevaba meses investigando. Vietnam, Tailandia, Camboya, lugares que siempre había querido visitar, pero nunca pude porque el calendario de contenido de Sophie siempre tenía prioridad. Ahora podía ir a cualquier parte, quedarme el tiempo que quisiera y vivirlo todo sin tener que documentar cada momento para las redes sociales. La libertad era embriagadora. No solo libertad financiera, aunque volver a controlar mi propio dinero sería genial. No solo libertad física, poder tomar decisiones sin consultar la estrategia de marca de nadie fue liberador. Fue la libertad mental lo que realmente me impactó. Poder pensar por mí mismo, tomar mis propias decisiones y vivir mi vida sin preocuparme constantemente por cómo afectaría la imagen de los demás. Tomé mi portátil y empecé a reservar vuelos, hoteles y experiencias que me atrajeran personalmente, no porque fueran a salir bien en fotos. Clases de cocina en Hanoi, templos en Siem Reap, escapadas a la playa en el sur de Tailandia. Todo elegido porque lo quería, no para un público que nunca conocería. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Por un segundo pensé que era Sophie intentando llamarme desde un teléfono nuevo. Era Michelle, de la galería. Marcus, espero que no te moleste el mensaje. Quería avisarte que tengo un cliente interesado en encargar algunas piezas personalizadas. Vi fotos de tu trabajo en casa de Logan y quiere hablar sobre un proyecto. Si te interesa, te pago bien. Además, tu exesposa volvió a visitarnos hoy para preguntarte sobre oportunidades de negocio. Pensé que te interesaría saberlo. Sonreí y escribí una respuesta rápida confirmando mi interés. Me sentí bien al construir algo real, algo que durara, algo que tuviera valor más allá de aparecer en una fotografía. Sophie siempre había desestimado mi carpintería como un pasatiempo, algo que interfería con sus actividades más importantes.
Ahora, se estaba convirtiendo en un negocio legítimo, mientras que sus actividades importantes se evaporaban en la irrelevancia. Me senté en el patio trasero, contemplando el océano Pacífico y reflexionando sobre mi camino hasta aquí. Durante meses, había sido un personaje secundario en la vida cuidadosamente planificada de Sophie, el esposo confiable que aparecía cuando lo necesitaba y desaparecía cuando convenía. Ahora, era el protagonista de mi propia historia, tomando decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que le convenía a la marca de otra persona. Sophie quería no pasar vergüenza en el aeropuerto, y le di total libertad de mi presencia en su vida. Quería evitar tener que explicar mi existencia a su círculo social. Ahora no tendría que volver a mencionarme. Quería ser la gurú de un estilo de vida glamuroso y despreocupado. Me aseguré de que pudiera perseguir ese sueño, y descubrió que no era glamurosa ni capaz de mantener ese estilo de vida sin mi apoyo económico. El círculo social que cultivaba la abandonó a la primera. Su carrera como influencer se derrumbó bajo el peso de sus propias decisiones. Mis malas decisiones. No hay necesidad de cargar con la culpa. Me demostró exactamente cuánto devaluó nuestra relación, y respondí alejándome por completo. Limpio, profesional, decidido. Mientras terminaba mi cerveza y seguía planeando el sudeste asiático, me di cuenta de algo crucial. Por primera vez en años, estaba realmente entusiasmado con mi futuro. Ni nervioso, ni inseguro, ni dependiente de la aprobación de nadie, simplemente emocionado por las posibilidades. Sophie creía estar casada con alguien que siempre estaría ahí, que siempre la perdonaría, que siempre la apoyaría. En realidad, estaba casada con alguien que construyó su propia vida y esperó el momento oportuno para irse. Quería una vida que luciera bien en línea. Yo quería una vida que me hiciera sentir bien en la vida real. Al final, ella eligió la imagen y yo la sustancia. Fui la prueba viviente de que la sustancia siempre triunfa sobre la imagen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.